Buenas tardes, licenciado. Le voy a presentar mi tip y como introducción a mi trabajo le hablaré sobre qué son las obligaciones civiles. Ya que bueno, para poder entender a profundidad hay que saber qué son estas. Bueno, la palabra obligación abarca toda relación considerada y fundamentalmente del lado activo. Toma el nombre de crédito o derecho personal, y del lado pasivo el de la deuda o obligación en sentido restringido. Bueno, la obligación civil es un tipo de obligación que tiene en virtud de conferir acción para exigir su cumplimiento. Las obligaciones civiles constituyen la regla general en materia de obligación, pues lo normal es que los derechos estén revestidos de acción para exigir que se cumplan. Y tratándose de los derechos personales, que son las que pueden reclamarse de ciertas personas porque han contraído las obligaciones correlativas, y las acciones se llaman personales. Su objeto de la obligación es que tiene que, bueno, de esta conducta, en materia de prestación o de abstención, puede referirse a cosas, y entonces estas serán objetos indirectos de las prestaciones de dar o de hacer, cuando los hechos a su vez recaigan sobre las cosas. Ahorita le voy a hablar sobre cuáles son las obligaciones de dar y de hacer. En el concepto de obligación, desde el antiguo derecho romano, dice que hay diferentes definiciones sobre bueno, pero la más cercana es de Justiniano, en donde él dice que la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. Está otra definición de jurisconsulto Paulo. Bueno, él dice que la esencia de la obligación no consiste en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra, sino en compeler a otra para darnos o hacernos prestar algo. Bueno, ahora vienen las dos anteriores definiciones. Muchas otras elaboradas en épocas posteriormente tienen el defecto de que solo hacen énfasis a uno o dos de los tres elementos esenciales del concepto de obligación. Por ejemplo, diríamos que la primera definición citada, que fue la de Justiniano, dice que la obligación civil por el vínculo jurídico que enlaza a los sujetos de la misma, tanto que Paulo se concentra únicamente en el objeto de la obligación, o sea, con la conducta que asumirá el sujeto deudor para definir la obligación. Esto es una definición de más atrás. En los elementos de las obligaciones son tres, que son constituidos de la obligación civil, que son los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica, obligación, son el acreedor y el deudor. El acreedor es un sujeto activo de obligación que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. El deudor aquí es el sujeto pasivo de dicha relación, que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en un hacer y en un no hacer. La relación jurídica, bueno, esto sería, bueno, es que aquí yo lo hice bajo una definición de
de un autor que encontré, pero dice que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, que es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor exigir una conducta del deudor, asegura su cumplimiento a la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Bueno, en efecto, el vínculo jurídico que caracteriza la obligación no es otra cosa que la coercibilidad o la posibilidad de utilizar la fuerza para vencer la actitud del obligado, o que distingue el derecho de los otros sistemas normativos, que se rige la conducta humana, la moral o los convencionalismos sociales. Bueno, voy a hablarles también sobre la diferencia entre los derechos personales y los derechos reales. Entre los derechos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los derechos reales y los personales? La diferencia es que existe entre el derecho real y la personal, consiste en que aquel proximidad que existe en el sujeto titular del derecho y la cosa permite su explotación económica con exclusión de los demás individuos que la rodean. En tanto, en el derecho personal, la relación entre el sujeto activo y el pasivo es indirecta, inmediata, es decir, que lo más importante es la relación personal, de manera secundaria el objeto de la obligación. Bueno, la obligación dice que la doctrina reconoce la existencia de ciertas obligaciones o cargas que están de tal manera vinculadas a la existencia de una cosa que su transmisión de ésta implica la de aquella, es decir, que tiene el origen de obligación que se encuentra en la cosa misma. Todo esto nace del derecho de su determinación. Bueno, las obligaciones naturales. En este último apartado encontramos las llamadas obligaciones naturales. Estas consisten en la necesidad jurídica de prestar una conducta a favor de un acreedor, quien puede obtener y conservar el deudor le pague, pero puede exigirlo legítimamente por medio de la fuerza pública. En otras palabras, lo que caracteriza o se distinga a este tipo de obligaciones es el hecho de que una vez cumplida voluntariamente la obligación por el deudor, el derecho autoriza al acreedor a retenerlo válidamente sin que pueda arrepentirse en contra de éste. Bueno, unos ejemplos de las obligaciones civiles sería un contrato de depósito, una orden de restricción, cumplir con lo estipulado de un contrato, pagar los derechos de un autor en los casos que corresponda, la prohibición de fumar en determinados sitios, las obligaciones de un padre para con sus hijos, las obligaciones de las que nacen a partir de un divorcio, la provisión de estacionarse en un determinado hogar. Esos serían unos ejemplos de obligación civil. Y otros ejemplos de obligaciones naturales sería un menor de edad que le preste dinero a otro, una deuda de juego, una oposición de deudas en compensación a partir de la deuda no constituida fundamentalmente, un demente que compra un producto sin estar en su capacidad plena, un pago de una deuda sin obligación habiendo creído estar obligado a pagarla. Bueno, aquí les voy a hablar sobre las definiciones de edad, que, bueno, son aquellas las que tienen objeto, no consisten en transferir la propiedad de una cosa o constituir de un derecho real sobre la misma, sino tan solo en conceder el simple uso de una cosa a una persona, como el caso del comandante a la localización. Esto dice que está tipificado en el artículo 1993 al 2008 del Código Civil del Estado de Hidalgo. Y de las obligaciones de hacer y no hacer, dice que consiste en una abstención en un hacer por parte del deudor, es decir, que se cumple con esta obligación, al igual que el de hacer está tipificado en el artículo 209 y 2009 y 2010 del Código Civil del Estado de Hidalgo.
Bueno, pues creo que ya sería todo. Y en conclusión, pues dice que pues realmente pues debemos de conocer todas estas obligaciones como deudor y acreedor que se tienen en un momento dado de realizar este tipo de actividades y de actos, así como también saber cuáles son los derechos que de igual manera se tienen como acreedor y deudor. Conocer y estudiar esta parte es importante del derecho civil. Es como un escudo para nosotros, pues estaremos cobijados bajo este conocimiento y difícilmente alguien que sepa aplicar estos términos se verá involucrado y en problemas de orden legal o en su caso tendrá herramientas suficientes para defenderse de la mejor manera posible ante cualquier inconveniente en el tratado de actividades que regulan las obligaciones.